Bueno, y aquí estamos con Pablo Cohen. Yo les mostraba recién, este es el libro que se presentó hace pocos días atrás. Hablamos de Mevir, una historia hablada. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a entrevistar y hablar con Pablo Cohen, periodista y escritor. Bienvenido, muchas gracias por un nuevo libro que en este caso, y lo estábamos charlando fuera de cámaras, es una recorrida por 55 años de una historia, Mevir, que a su vez tiene cerca de 40.000 pequeñas, grandes historias, todas conmovedoras y emotivas, porque hablamos de la casa propia de miles de uruguayos, ¿no? Sí, no lo podrías haber dicho mejor, Humberto, es un placer estar acá como siempre. 40.000 viviendas dadas a lo largo de 55 años que favorecieron a más de 150.000 personas. Claro. Y te diría, cuando uno dice vivienda, quizás se quede corto, porque es algo frío. Le cambias la vida a alguien. Tenía una vivienda indigna y pasa a tener una vivienda realmente que llama la atención de quienes no la conocen. Pero es crear comunidad, como dice Meviro, y es conectar a esa persona que está en el medio del campo, es darle internet, darle UTE, darle Antel, darle fibra óptica, pero de alta calidad, es decir, darle servicios, darle cuartelillo de bomberos, cuarteles de policía, plazas, es decir, una serie de cosas que Mevir hace y que condensan un espíritu que al mismo tiempo permitió que Mevir se convirtiera en una política de Estado verdadera, ¿no? Claro, es un antes y un después para la gente. Es decir, hablamos verdaderamente de un cambio de vida, no solamente el sueño concreto del techo propio, sino todos estos detalles que nos acabas de hablar hablan de un enorme cambio de vida cultural, social, que pasa a tener toda una familia. Mirá, si ese cambio de vida no fuera tan profundo como tú lo decís, yo no hubiera aceptado hacer este libro, porque tenía que contar una historia. Y es un cambio de vida profundo, por eso todos los presidentes impulsaron Mevir, por eso en la presentación en el Sodre estuvieron Mujica, Sanguinetti y Lacalle Pou y dijeron lo que dijeron, más allá del libro, del propio Mevir. Claro. Y por eso es una institución que emociona a la gente. A mí me impresionó mucho mientras hacía el libro. Por ahí hay un poema de Karina Sánchez, que es una maestra, participante de Mevir, que explicó todo lo que significó pasar de no tener una vivienda digna a tener una casa que había construido ella misma, con ese sistema tan genial que ideó el doctor Gallinal Heber, que es que vos construís mi vivienda, yo la tuya, pero hasta el final no sabemos de quién va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser la mía? Entonces la tenés que hacer con amor hasta por conveniencia. Exactamente. Quiero decirte, hay tantas historias de vida que a mí me interesó mucho más justamente contar esas historias, que el Mevir en sí mismo fue una gran excusa para hablar de políticas públicas, de políticas país, de ideologías y de unión en tiempos de crispación, porque no nos olvidemos, Humberto, de que Mevir nació por un acuerdo entre el entonces presidente Gestido y el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional que había perdido en el año 66, el doctor Gallinal Heber. Claro, hoy para nosotros es común ver a blancos y colorados unidos, levantando la mano en pos de X cosa. Sí. En aquellas épocas no era moneda corriente. Me meto en la hechura, si se me permite el término, del libro. Es decir, ¿cómo lo encaraste? ¿Con qué nos vamos a encontrar los lectores? ¿Con qué esquema y qué historia se termina contando y de qué manera? Bueno, para mí era muy importante que estuvieran todos los presidentes de la democracia en este libro. No por un tema de ego, sino porque creo que era importante para el lector, para que el lector dimensionara que esto trascendía el ámbito rural, el ámbito del Estado, y era una historia de vida sobre los mejores valores uruguayos. Entonces el lector se va a encontrar con un libro de entrevistas en profundidad, en el que todos los entrevistados hablan de estos valores, de Mevir, de su ideología. Mujica dice cosas absolutamente sorprendentes sobre su ideología. Lacalle Herrera también. Lacalle Pou y Sanguinetti ven más allá, o sea, más allá de lo que hoy se llama la grieta, quizá exageradamente. Son muy importantes los testimonios del presidente actual de Mevir, Juan Pablo Delegado, de Gabriel Gurméndez, de Antel y de Salvador Ferrer del Brou. Pero todos los libros, Humberto, tienen un capítulo clave.
y una revelación. El problema es que vos te das cuenta cuál es el capítulo clave y cuál es la revelación cuando terminaste de hacer el libro. La revelación es Salvador Ferrer. Para mí Salvador Ferrer fue en este libro, como entrevistado en profundidad, lo mismo que fue el doctor Fernando Paganini en Todo un país detrás, el libro sobre el gacho. Una revelación, un entrevistado extraordinario que viene del sector privado y que no habla como un político al que le tenés que entrar después de una hora, sino que es una persona absolutamente cristalina. ¿Y cuál es el capítulo clave? El capítulo en torno al cual se articula este largo libro de entrevistas, que además incluye fotos en exclusiva y que quiere ser un homenaje al doctor Gallinal, es el capítulo de la doctora Ribeiro. Es decir, Ana Ribeiro, con su rigor intelectual, con su inteligencia, con su fineza interpretativa, con esa cultura tan profunda que nunca es densa en el sentido de que la transmite con una capacidad pedagógica y con una facilidad. Tiene una naturalidad impresionante. Increíble, y que todos le conocemos y le agradecemos. Y tiene esa particularidad, Humberto, de que ella es una persona identificada con el Partido Nacional, pero respetada por todos por su rigor intelectual y por su moderación ideológica. Así que en torno a Ana se articula este libro de entrevistas y por supuesto que yo les tengo que agradecer a todos los involucrados y que me dijeron cosas que nunca hubiera esperado escuchar, todos los presidentes y muy especialmente el presidente Mujica. Pablo, en el andar del libro, es decir, digamos, vos te ponés a hacer un libro sobre Mevir, empezás a realizar las entrevistas y hay un tiempo que muchas veces la gente no lo sabe, se puede considerar un tiempo muerto para quien realiza la pregunta, que una vez realizada la pregunta empieza a escuchar esa respuesta, pero claro, en ese escuchar esa respuesta vos me imagino que a la vez ibas hilvanando con otras respuestas que ya te habían dado otros entrevistados, irías buscando coincidencias, disensos, similitudes, o ibas como generando esos capítulos del libro en la medida que, como me decís ahora, es decir, claramente me estás señalando en Mujica tal vez algunas declaraciones sorprendentes con respecto a su ideología. Sí. También decís lo mismo de Luis Lacalle Herrera. ¿Eso te iba pasando cuando escuchabas esas respuestas? Sin duda, y ese es un entusiasmo que nunca perdés como entrevistador, y vos lo sabés porque sos buen entrevistador, o sea, vos dominás la técnica de la entrevista. Es una técnica periodística, es un género, yo me he especializado en ese género, obviamente mis libros, como saben mis lectores, que siempre son tan generosos conmigo, tienen elementos literarios también, pero es un género periodístico que en este país han dominado muchos colegas, creo que nadie como María Stergilio. Y bueno, esto que vos decís, el escuchar y pensar, ¿qué le pregunto? O, esto no lo esperaba, esto me cambia todo el esquema que yo tenía, es muy importante, porque tiene que ver con un valor fundamental en la entrevista. La entrevista no es un diálogo transcripto, ¿no? Y ese valor es el valor de la flexibilidad. Vos tenés que estar dispuesto a cambiar todo lo que tenías pensado si alguien te dice algo que nunca hubiera dicho y que va a ser una novedad. Exacto. Como notoriamente es Mujica en el libro, que es una persona que todos sabemos que dice cosas políticamente incorrectas. Entonces, esa capacidad de escucha tiene que ver con la flexibilidad para mí y con algo que es tan importante como el contenido en las entrevistas, que es crear climas. Claro. Si tú creas un clima agradable para el entrevistado va a decir cosas que nunca dijo. Yo creo que hay que ser muy agradable en el tono y muy incisivo en el contenido. Ahora, hay gente a la que le funciona hacer entrevistas en profundidad siendo incisiva en el contenido y poco menos que picaneando al entrevistado. A mí no me funciona, no es mi modo, yo no doy recetas universales porque soy liberal, no creo en esas cosas. Pero sí eso que vos decías, de escuchar y estar dispuesto a cambiar tu plan, es muy importante. ¿Cómo comprar el libro? ¿Cómo adquirirlo, Pablo? 17517, teléfono 17517 de Mevir, es un libro institucional. Bien. El segundo que hago después de Fundación Pablo Achugarri 10 años, y para mí, Humberto, en ese sentido es una rareza porque vos sabés que estoy acostumbrado a sacar mis libros con el diario El País, pero llamando a ese teléfono 17517 de Mevir, la gente lo puede adquirir con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, un placer haberte tenido acá y mucho éxito con esta nueva empresa, con este nuevo hijo en realidad, porque bueno, sé que se toman así este tipo de trabajos, llevan mucho tiempo, lleva mucha cabeza, pero bueno, uno cuando lo ve concretado, lo que pretende es que la gente empiece
a consumirlo, a leerlo en definitiva. Es así, ha sido un gran placer estar en BTV como siempre. Muchas gracias. Por favor, Pablo Cohen con nosotros a propósito de Mevir, una historia hablada. Nosotros nos seguimos comunicando, pero después de esta pausa.